Me gustaría arrancar por el documento que publicó Cristina, 33 páginas. El otro día nos decía Enrique Martínez que se discutió muy poco, tuvo muy poca repercusión. Se lo llevó puesto Lali Espósito. Yo creo que marca un estado de cosas, ya de por sí, analizarlo en sí mismo, el documento. La verdad, yo lo leí completo, me tomé el laburo de desmenuzarlo. Vos estuviste en una reunión que lo discutimos Sí. Bastante, incluso con un tono muy crítico el contenido del documento, pero lo que sí es cierto, y yo creo que en esa reunión, incluso antes de que pasara al olvido, porque fue el mismo día que lo sacó, esa reunión que lo charlamos y lo discutimos. Esto muy rápido, vos hablás de la Se tiktokizó la dinámica política y militante, ¿no? Las cosas duran 24 horas y como fue aparte el pasado, hermano, ¿no? Hay una suerte de virtualización de la práctica militante. Para los que estuvimos los días que se sancionaba la ley en la calle, sí, veíamos que la reacción espontánea de la militancia no era estar ahí, ¿no? Y uno no ve un proceso de movilización popular en las provincias que se acorde a los niveles de tensión que se expresan en el plano de lo virtual. Entonces hay que reparar en el terreno de lo virtual, porque evidentemente ahí están pasando más cosas que lo que pasa en la calle, y eso ya es un primer orden de problemas. El segundo orden para mí es la respuesta fundamentalmente del nervio militante nacido al calor de los últimos 20 años de historia política argentina, es decir, el kirchnerismo como identidad militante. Primero que no lo estaba esperando, sorprendió el documento, y segundo que no lo terminó de procesar. Hoy no se está discutiendo el documento, hoy la única que está discutiendo el documento que es Cristina, que hoy volvió aprovechó el informe de la UCA y volvió a tuitear, pero es por redes sociales, insistiendo en un debate que la propia militancia del kirchnerismo, no el mundo, la política le da los lugares a las cosas que las cosas van teniendo, y eso es otro dilema. Habla de por sí. No hay nada nuevo también, ¿no? En el documento, con lo cual... Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Qué hay de nuevo? Mira, yo por lo menos, primero, hay dos, el documento lo podemos desagregar en dos partes. Hay una parte muy analítica, que claro, es esto del tercer ciclo de crisis de deuda. Yo con eso discuto una sola cosa. Para mí es cierto, hay una crisis de deuda. Sí, claro que hay una crisis de deuda. El problema es que eso es síntoma de una enfermedad. Eso no es la enfermedad. Cuando uno tiene crisis de deuda es el síntoma de una enfermedad que es la extranjerización de su economía, es decir, claro, la administración de la colonia. Claro, Enrique Martínez decía, ¿somos o no somos una neocolonia? Eso es lo que hay que discutir de fondo, que es la pregunta que nos hace Cristina y es la crítica que hacía. Si uno no controla su comercio exterior, si uno no produce la divisa extranjera que después va ordenando las expectativas económicas y también el suministro del abasto económico del factor industrial de desarrollo de un país, está un problema de matriz de extranjerización. Uno empieza a ver que su modelo económico produce bienes para una estrategia geopolítica que no es la propia. Y eso es cuando uno administra una colonia, es decir, ¿cuánto le quedan a las corporaciones extranjeras o el excedente que le queda a la distribución geopolítica del extranjero para distribuir? Y a veces uno es más hábil para distribuir un poquito más o un poquito menos, pero no está discutiendo la matriz económica de un modelo de desarrollo. Bueno, pero eso fue el kirchnerismo, en definitiva. Claro, pero para mí por eso... El primer tramo desnuda un poco esos límites que en términos militantes vale la pena discutir esto. Vale la pena discutir. Es una muy buena caracterización de una crisis de deuda. Ahora, la caracterización de que esa es la enfermedad marca, como vos bien decís, mirar por una cerradura autocrítica, crítica, los 20 años de hegemonía kirchnerista. Y implicaría tomar una conclusión. Hay que volver a repensar un modelo que ponga en la liberación nacional, porque si el problema es de la colonia, hay que ir a un nuevo paradigma de la liberación nacional pensada para este tiempo, con propuestas políticas realizables en este momento de la historia. Y después tiene un segundo tramo, que son ya las conclusiones del documento, que tienen una fuerte repercusión y connotación política para esta coyuntura, porque en definitiva Cristina, ejerciendo un rol de liderazgo político de un acumulado de los últimos 20 años, dice, hay cosas que hay que discutirle y ponerlas en debate, por incluso ejemplo,
la reforma laboral. Incluso con Milei. ¿No? Digo, naturalizando y normalizando, es eso, mira, para no caer en las cosas que ya hemos analizado en esta columna, que están en la nota, que Milei no debe hacer ni 48 horas que dijo que él de ninguna manera iba a fijar un precio, y menos el de los salarios, por decreto. Bueno, el decreto va a salir entre hoy y mañana, van a fijar un salario mínimo vital y móvil. No está en ejercicio de la magistratura que ocupa Milei. Milei es un chango que está opinando mientras los grupos económicos conducen con sus gerencias legales, técnicas, con su nómina política de gerente, de tipo de... Pero bueno. Entonces naturaliza que Milei incluso ejerce un liderazgo político epocal de este tiempo, y dice, bueno, hay cosas que hay que discutirlas en la Argentina, hay que ponerlas en debate y en tensión. Entre ellas está... hay cosas que... todas las cosas hay que discutirlas, es cierto. Digo, el problema es la forma en la que se lo plantea el documento. Cuando uno habla el rol del Estado, lo plantea en términos de la eficiencia. La eficiencia no es un concepto, yo si lo he leído en paper del Banco Mundial, lo he leído en otros lugares. No es algo, cuando uno discute el rol del Estado desde el nacionalismo popular, lo discute desde otra óptica. No discute su eficiencia. A lo sumo discute sus fines y sus funciones. Digo, si el Estado comercia los granos en el extranjero, como hizo el peronismo, es mucho más eficiente que si solamente administra cuánto le puede poner de retenciones sin que se enojen los grupos económicos. Un Estado es más eficiente que el otro, pero es una discusión de soberanía, no es una discusión de burócratas técnicos puestos para trabajar más o menos horas adentro del Estado. Es un tema tecnocrático. Eso es una soncera. Quien lo discute de manera tecnocrática tiene una definición ideológica. Tiene una definición atrás. Otra cuestión que se pone en debate es la reforma laboral, desde un lugar complejo. Digo, las relaciones laborales... Me tocó este fin de semana, alguien me pidió una opinión sobre el DNU y estaba tratando de buscar de cómo los grupos económicos venían anticipando esto. No lo leo textual ahora la nota, porque La Nación me bloquea para hacer más de una lectura por mes o algo así. Pero es una columna del 2022 de Forn. Juan Forn fue CEO de Molino de Río de la Plata, gerente general del Bank of America en Argentina, es dueño de un estudio jurídico que atiende a los grupos económicos, es uno de los redactores del DNU. Y él lo plantea, las reformas laborales introducidas en el DNU, los antecedentes por lo menos, él dice, el mercado informal que tenemos en la Argentina debe tomarse como lo que es, un gran movimiento de desobediencia fiscal frente a lo que él considera abusos de las posiciones de los trabajadores a la hora del derecho litigioso, y expone lo que es, lo que después materializa con la reforma: bajar las indemnizaciones, bajar la litigiosidad, más periodo de prueba, más facilidades para el distracto laboral, y lo expone y después lo transforman en DNU. Cuando lo expone, él habla de un movimiento de desobediencia, es decir, nosotros elegimos tener trabajadores, nosotros elegimos pagar salario de miseria, nosotros elegimos construir relaciones laborales nocivas para los intereses de los trabajadores. Cuando uno propone hacer una reforma laboral, no puede caer en el lugar común de pensar que ese dilema que ellos reconocen como un movimiento de desobediencia patronal, el problema son las nuevas tecnologías, las plataformas. Nunca fue tan fácil identificar trabajo en negro en la Argentina. Tenés un ejército de muchachos con una mochila atrás que identifican la empresa para la que trabajan, y nadie va a revisarle si tiene un contrato laboral regulado por la 2744. Es una locura, pero bueno. Entonces el momento en que se dice vamos a discutir una reforma laboral, ¿por qué? Y porque las nuevas tecnologías, el COVID, la pandemia, fueron modificando y alterando. No, lo que lo fue alterando es una desobediencia de los patrones a cumplir con la legislación vigente, y por eso la quieren reformar. Y habla de derechos y obligaciones. Habla de derechos y obligaciones y realza como que los incumplidores de las obligaciones son los trabajadores. Sí. Es un problema. Otro de los capítulos de hecho, que plantea... usa la palabra privilegio. Cuando se debatieron los anexos de la ley Ómnibus, fundamentalmente los anexos de las empresas que eran privatizables, uno de los puntos de tensiones entre la oposición dialoguista, entre las bandas que representan los intereses de los grupos económicos, era algunas privaticémosla o pongámosla en el listado, y otras solo privaticemos una parte, y que la parte mayoritaria se la quede en el Estado. Como Arsat. Ahí está Slim queriendo quedarse con una parte de Arsat. Cuando se propone, dice, hay que discutir
la incorporación de inversión privada dentro de las empresas públicas. Sí. Es esa discusión que se dio en el anexo. En las conclusiones ella plantea las propuestas. Ahora, las mismas críticas que nosotros le dirigíamos a De Loredo, a cualquiera de ellos, por estar discutiendo esto. Por eso, lo que parece es que es una Cristina que se para como Pichetto, como otros, bueno, como los radicales, a decir negociemos. Negociemos con Javier Milei, y para mí es una señal a los grupos económicos. Yo creo que es una señal a los grupos, pero fundamentalmente también hay algo que es... hay una lectura que yo creo que se erige cuando uno le dirigía o cuando se escucharon algunas voces críticas sobre el Papa Francisco, pidiéndole que el Papa Francisco tenga una actitud con Milei que no la está teniendo el conjunto del pueblo argentino, ni siquiera la militancia que dice confrontarlo. O se le pide a Cristina que ejerza liderazgo y práctica al mismo tiempo, ¿no? Digo, no solamente... Yo creo que en el Papa Francisco y en Cristina, fundamentalmente, al ver un escenario complejo en clave geopolítica, digo, muy, muy complejo en clave geopolítica, entiende, lo venimos planteando en alguna medida, entiende que Milei es el último experimento antes de la primera experiencia post-demoliberal en la Argentina. Que lo que se viene, y por eso Cristina entre lo que plantea flexibilidad para discutir, plantea tres elementos que son inflexibles, que uno es la dolarización de la economía, endeudamiento. El otro es el libre endeudamiento externo, es decir, la patente de Corso para endeudamiento externo, moneda extranjera y que de libre disponibilidad. No dice no salgamos, sino de esta forma no. Porque el tercer punto es la defensa irrestricta del sistema demoliberal, ¿no? Pasemos por el Parlamento, que es la genuina representación de las expectativas populares. Y ahí es donde el juguete para mí se rompió. Se rompió el juguete de la lógica del tema. Yo tengo cualquiera analiza el informe de la UCA y ve que cayeron 3.600.000 personas en la pobreza en este último tiempo, en este último mes y medio. Y uno manotea los informes del INDEC y ve un deterioro de las condiciones salariales del 20% y del 35%. Yo te hago una pregunta. Para alcanzar esa meta, ¿cuántas leyes sancionó el gobierno? Decreto. ¿Cuántos decretos? La reforma laboral no está vigente. ¿Cuántos decretos? Sí, bueno, nada. Gobernó con lo que había. La verdad que no pasó por la vida institucional. A este gobierno le renuncian funcionarios que no están designados y hay funcionarios renunciados que siguen designados. Por ejemplo, el caso de Ferraro. La vida institucional de este país está en situación de lona total y las transformaciones económicas que garpa nuestro pueblo están materializándose a un ritmo aún más vertiginoso que en la dictadura. Realmente hay que reflexionar sobre esto, porque decir, pasemos por el pero si nadie pasó nada por el Congreso, pasó una ley que no salió. Es decir, hay un decreto que está debatido en tribunales, que hay inconstitucionalidades de casi el 80% de su articulado. Las condiciones materiales del deterioro en la calidad de vida de nuestros habitantes se impuso por decisión política de los grupos económicos, que así lo practicaron y lo llevaron adelante. La devaluación de la moneda dependió de una decisión política del Banco Central y el Ministerio de Economía el primer día de gobierno, sin pasar por ningún lado, y sin que hayamos visto la resolución que así lo emite, como nadie vio la resolución cuando se endeudó con el Fondo Monetario, y al día de hoy ni siquiera la subsanaron haciendo una resolución postdatada. No existe el acto administrativo. Desde hace la sorpresa que alega la CGT, fuimos a una reunión del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil y no pasó nunca esto. Vinieron los patrones y dijeron cero. Y el funcionario ya tenía la cosa escrita y se fracasó el acta. Sí. Bueno, se terminó los tipos están demostrando que están dispuestos a agotar el juguete. No hay más chamullo, avanzan sin chamullo. Siempre lo hicieron. Nada más que ahora había formas que se guardaban. Dejaron de guardar las formas. Y porque se está moldeando en la Argentina, primero, una profundización de la asimetría de poder político con la que cuentan los grupos económicos y de control sobre la estructura política de la Argentina. La segunda elemento, se está moldeando un sistema que ellos dicen desburocratizado, más flexible, más dinámico, menos costoso para los argentinos, pero en realidad lo que están moldeando es un sistema corto, chico, en el que lo puedan ejecutar a simple tiro, en las pretensiones de un 2-3% de la población argentina. Y lo están moldeando para que se intensifique la dinámica del Estado. Sacar la discusión sobre cuánto de la torta del excedente nuestro
se pone adentro del Estado para que se lo queden otros, es otra de las discusiones que está arriba de la mesa en Argentina. Ahora, la pregunta es cómo, para cerrar, Fer, cómo se confronta esto, ¿no? Porque viene acelerado y muy violento. Yo creo que hay una doble... Creo que la salida la venimos enunciando en esta columna desde hace largo rato. Yo creo que hay dos tareas. Hay una tarea sobre la coyuntura que tiene que ver con poder exponer una línea sobre la cual empezar a evitar que se la atraviese. Y si la verdad que si la atraviesan, elevar los niveles de confrontación. Yo creo que es lo que no está pasando. Del 24 de enero hasta acá, la movilización popular no fue increciendo, al contrario, se estancó. Parece que alguien está esperando la excusa de una nueva medida de fuerza de la CGT para volver a construir un episodio. Pero la verdad que... Y no está teniendo reflejo en la tensión social. Uno no ve... Digo, más allá de estrategias de supervivencia, nuestro pueblo está tratando de sobrevivir todos los días. O revuelve la basura, o consigue una changa nueva, está tratando de sobrevivir. Achica los gastos, sufre, se lamenta, pero está tratando de sobrevivir. Me parece a mí que hay una tarea que es, en términos políticos, ¿no? Buscar cómo se traza una línea más profunda sobre la cual evitar el avance de las pretensiones de los grupos económicos para intervenir en esta coyuntura. Creo que ahí tiene que haber una intensificación, un redespliegue. Yo creo las estrategias de supervivencia de nuestro pueblo van a ir encontrando reflejo colectivo en algún momento, y sobre los pliegos de eso se va a construir una nueva generación militante. Creo que hay que estar atento a eso que surja. Nuestro pueblo va a parir nuevas formas de organización social y popular en las estrategias de supervivencia. Hay que tratar de encontrarle el reflejo a eso, y me parece que en términos políticos lo que hay que construir es una agenda de liberación nacional. Hay que volver a poner el acento en lo que antes era por ideológico censurado en términos políticos, tiene que hoy ocupar preeminencia. El gran problema de la Argentina es que está inmerso en un dispositivo colonial, que somos parte de la estrategia geopolítica de Estados Unidos, y nuestros recursos estratégicos están puestos a su disposición, y nosotros necesitamos revertir ese proceso para volver a tener la soberanía que nos permite una planificación económica, política y social que atienda a las necesidades de los argentinos.